técnica, ¿verdad? Técnica, ¿verdad? Técnica, así como dice. Que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Y es un gran privilegio que tenemos esta noche para que siempre podemos reunir. Y así para que podamos aprender de la palabra de Dios, como la enseñanza que hemos tenido antes que iniciamos, con los himnos que hemos cantado, con las oraciones. Es un gran privilegio que tenemos después que tenemos una semana, ¿verdad? Casi la mitad de la semana con arduo trabajo, tal vez con preocupación, con enfermedad, con diferentes cosas, pero hoy vinimos, no es a despejarnos, sino vinimos para que llevamos nuestros pesares, llevamos nuestros problemas, nuestras preocupaciones al Señor, como hace poco tenemos un hermano en Tennessee que tiene su esposa que se falleció y llamando llorando, y espero que la iglesia de acá, de Costa Rica y también de Costa Rica lo podemos siempre ya orar por él para fortalecerlo, así que siempre cada uno de nosotros tenemos algún familiar de nosotros que han partido y eso nos duele mucho, así que la Iglesia de Cristo en Cariari comparte este pesar con el hermano Robert, que siempre nos está viendo que su esposa se parte. Sabemos que está con el Señor, entonces no hay mayor temor que puede tener. Esta noche, siempre acostumbra con mañana, traemos un tema. Ese tema que traemos, el trabajo del Espíritu Santo. Pero sabemos que muchos también saben quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? No decimos cuál es, sino quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué usamos quién es? Porque es una persona, ¿verdad? Es un personaje, no es una fuerza, como mucha gente suele decir. Y por ello lo invitamos, todos que están aquí y también los que nos están viendo, el lugar que se encuentra, para que podamos ir en el libro, o mejor dicho, Evangelio de Juan 14, 26, y para que podamos dar esa lectura. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Palabra del Señor. Hermano, el Espíritu Santo es una persona. Es una persona de la deidad que posee los mismos atributos de Dios. Espíritu Santo, como sabemos, tanto sabemos, Dios es eterno, Jesucristo es eterno, también Espíritu Santo es eterno. Ya sabemos, Espíritu Santo es omnisciente, sabe las cosas, y sabemos también es todopoderoso, y sabemos también es omnipresente. Y eso es algo nosotros sabemos. Pero el mensaje de hoy no va a centrar sobre quién el Espíritu Santo, quién es Él. No va a centrar sobre quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya sabemos quién es Él, es una persona. Y sabemos que el Espíritu Santo igualmente tiene todos los atributos, es eterno, omnipotente, omnisciente. Ya sabemos todo eso, sabemos, es sabio todo, pero no iremos a tratar este tema porque ya hemos hablado quién es el Espíritu Santo en muchas veces, muchas ocasiones, muchas predicaciones. Pero esta noche queríamos traer el trabajo del Espíritu Santo. Así que sabemos, igualmente, nosotros como persona física que está en la tierra, tenemos trabajo que nosotros hagamos, un trabajo que nosotros ejerzamos. Igualmente, el Espíritu Santo también tiene su propio trabajo. Y eso que vamos a hacer la pregunta, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? El primer trabajo, podemos decir trabajo por obra también, como podemos decir. El primer punto que vamos a ver, que el Espíritu Santo, el primer trabajo que hace, uno de los dos que hace, vamos a citar uno, pero no es que sea el primero, sino uno de todos, no trae mucho, apenas 8. El Espíritu Santo guía a toda la verdad, es un trabajo que guía a toda la verdad. Quería tomar un ejemplo, por ejemplo, cuando una persona tal vez no vea, que no puede ver, pero a veces esa persona tiene a alguien que lo guía para que no se cae, no se tropieza. Y entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? También lo guía a la verdad. Y cuando leemos en el libro de Juan 16, 13, mire qué nos dice. Jesucristo habla ahí.
Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará. O sea, mire que nos baja volumen desde allá. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habían de venir. Ahora, hermano, y cuando nos dice que el Espíritu nos guía a toda la verdad, ¿qué podemos entender acá? Lo que podemos entender ahí especialmente vamos a hablar con los apóstoles. Hablemos de ellos primeramente porque cuando estaba hablando, está hablando en este texto especialmente a los apóstoles. Dice, ¿por qué? Había una preocupación de ellos, pero cuando estaba Jesucristo, ellos aprenden las enseñanzas de Jesucristo mientras que Jesús estaba con ellos. Pero, hermano, a veces que ellos podían estar aprendiendo a aprender, porque como era primeramente son discípulos que estaban aprendiendo, luego cuando ya hace el apóstol también, ya ellos eran maestros, llega el momento, pero en el principio cuando venía las persecuciones, los problemas que tenía, es obvio cuando ya ellos estaban al frente de los reyes, de los emperadores que va a ser juzgado todo, es obvio, tal vez se podía olvidar algunas cosas, es obvio, siente ya, no sabe qué decir, cuando hace la pregunta no sabe qué decir. Y por eso dice, cuando venga el Espíritu, porque el Espíritu Santo dice que va a guiar a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es la verdad que Jesucristo enseñaba. Es la enseñanza, toda la enseñanza que Cristo lo enseña a ellos durante los tiempos que estaba, para decir 2 años y medio, 3 años, no, para decir durante el tiempo que Cristo lo había llamado a ellos y durante ese tiempo la verdad, que es la enseñanza de Jesucristo, y esa es la verdad que el Espíritu Santo está guiando de toda esta verdad. ¿Por qué? Porque sabemos a veces como ser humano, nosotros podemos tratar de poner un poquitito, como dice el hermano Leandro, poner un punita, ¿verdad? Como dice esa frase el hermano, que pone algo más tal vez. Y entonces por eso dice que va a guiar de toda la verdad que yo enseñé, porque, ahora mire, qué interesante, dice que porque el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta. Dice, no va a hablar. Dice, no habla por su propia cuenta, sino Él va a hablar todo lo que oye. Ahora que oye, ¿verdad? De hecho, a las personas que creen que el Espíritu Santo es una fuerza no puede oír, una fuerza no puede guiar, una fuerza no puede enseñar. De ahí, aunque no está tocando eso, pero quería agregar esto. Ahora dice que va a hablar de no hablar por sí. Entonces, ¿cómo podemos decir? Como un mensajero que trae un mensaje a alguien, tiene que traer el mensaje exactamente como lo oye, como la persona lo dice. Y es un buen mensajero. Dice, no va a hablar por su propia cuenta, va a hablar de todo. Y ¿sabe qué dice también? Él va a hacer saber las cosas que debe venir. Recuerde cuando Cristo se ascendió, a pesar de que había muchas persecuciones, pero los apóstoles también podían quedar sin esperanza, no sabe qué vas a hacer. Pero el Espíritu Santo iba a venir también para decir, para animarlo, para decir, ten fuerza, sigue adelante, no desmaye, porque hay muchas cosas que van a venir. Y cuando ya ellos saben ciertamente, cuando escucha el mensaje del Espíritu Santo, entonces ellos van a ser fuertes. Hay que uno de los trabajos que hace el Espíritu Santo, no solamente a los apóstoles, también a nosotros. Pero ojo, algo tiene que evitar. Por aquellos que pueden decir, el Espíritu Santo me habla. No. Ya a ellos era necesario que podía hacer eso directamente con Dios, pero a nosotros no. Hay que evitar, porque yo he oído muchas personas en muchas redes sociales que agarra el Espíritu como una fuerza, que me queda fuerza, que empuja, que eso. No. A ellos era necesario para que lo puede trabajar directamente como lo trabajaba con ellos. Pero a nosotros es diferente que trabaja. Tal vez no podemos ver más adelante.
Y eso que hace, lo guía a ellos la verdad. Porque todo lo que iba a responder los apóstoles, iba a responder por medio de lo que el Espíritu Santo lo da, lo que tiene que decir, cómo tiene que decir. Y eso es la diferencia que existe. Así que uno de los trabajos del Espíritu Santo lo va a guiar a toda la verdad. Así que nosotros también, el Espíritu Santo nos puede ayudarnos también en toda la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la enseñanza de Jesucristo, o mejor dicho, como la gente que sabe con la doctrina. Y esa verdad que nosotros lo tenemos ya con nosotros todos los días, que es las Escrituras. Pero ellos, ¿saben? No tenían las Escrituras, porque toda la revelación de la Biblia no fue hecha en aquellos tiempos. Es necesario que podía hacer directamente por visión, por hablar, pero a nosotros que tenemos toda la revelación, no necesitamos esto ya no más. Por aquello que cree que tuvo un sueño, que vea a una persona blanca frente mío y que mucha gente habla así. No, tenemos que evitar estos. Y otro punto que podemos ver el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo guía por la palabra de Dios. Guía por la palabra de Dios. Recuerden, los discípulos, siempre ponen énfasis a los discípulos y luego vamos a tomar ejemplo de nosotros porque la forma que Dios trabajaba con los apóstoles no es la forma que trabaja con nosotros, es totalmente diferente. Y por eso se puede ver algo, la forma tal vez, mismo la forma que ellos recibieron su bautizo, a nosotros se fue diferente. Para que evitar no confunde el Espíritu Santo como Cristo, como Dios trabajaba con ellos en aquellos tiempos y cómo trabaja con nosotros hoy en día. Eso por eso lo invito a poder leer tal vez todo el capítulo 2 del libro de Hechos. Lo que vamos a ver en el Juan 16:13 nos dice lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará de toda la verdad. La verdad está en la palabra, porque no habla por su propia cuenta, porque Él va a hablar lo que oye, lo que está escrito, lo que Cristo ya había hablado. Entonces, por medio de esto, por medio de lo que Cristo había dado de esta palabra, entonces por ese medio mismo que os va a recordar, ay, ciertamente Cristo había dicho. Recuerde, a veces, tal vez, hay muchas cosas que Cristo había hablado con los apóstoles. Y dice a ellos, usted no va a entender eso ahorita. Porque no puede entenderlo ahorita. Usted va a entenderlo después cuando ya no estoy más bien. Y algunas cosas ellos tienen que estar recordando. Cuando dice, es cierto, el maestro nos había dicho eso, eso sucede. Así que por eso la palabra que tenemos, las escrituras o la Biblia, de hecho, yo digo la Biblia, sabemos que la palabra Biblia no existe en la Biblia, sino es escritura que existe. Pero lo usamos, es una palabra común. Porque mejor dicho, es Biblos que dice, pero no es Biblia. Pero vamos a usarlo, fue común para todo el mundo que usa esos idiomas, entonces vamos a tener como Biblia también. Es que es la misma, es la palabra, es las escrituras, es la misma Biblia que tenemos, la cual, para que nosotros podamos ver cuál es el mensaje de Dios, cuál es la verdad de Dios, como dice Cristo. Pilato dice, ¿qué es la verdad? Porque no entendía. La verdad es toda la palabra de Dios, es la enseñanza de Jesucristo. Va a guiar la verdad. Y la verdad nosotros lo tenemos ya plasmado en la Biblia, o en las escrituras, o en la palabra de Dios, que todos nosotros lo tenemos día tras día, en toda forma que lo tenemos. Pero mientras a ellos no lo tenía, a ellos tenía que ser por un mensaje, a ellos tiene que ser por medio de una visión. Y como estamos escuchando esta tarde una enseñanza que da un hermano, donde hace una énfasis sobre Abel y Caín, donde dice por la fe, ¿verdad? Ese Abel da su ofrenda que está más excelente, pero la ofrenda tal vez que había de esta fe, pero lo que estaba viendo Abel, estaba viendo a Jesucristo directamente. Eso que estaba viendo, por eso que lo acepté, está viendo. Entonces igualmente hay que estamos viendo acá, estamos viendo aquí también, esa parte también, y entonces ya las escrituras no vamos a tenerlo, ¿verdad? Por la fe, porque ya lo tenemos. Entonces, y esa diferencia que tenemos, hay que lo tenemos, lo nos va a guiar la verdad. Cuando agarramos la Biblia o la enseñanza de las escrituras, lo leemos, ¿qué encontramos? La palabra de Dios, es la verdad, pero a través de las escrituras, y entonces vamos a conocer de Dios. A través de eso, el Espíritu Santo va a trabajar a través de la palabra. Porque todo que está en la palabra, recuerde, fue dictado
por Dios. Toda la palabra fue inspirado, ¿verdad? Por la mente de Dios, pero a través del Espíritu Santo que guía la mente para que pueda escribir. Por eso, a través de la palabra. A través de la palabra. Y otro punto también vamos a ver. Igual estamos viendo el trabajo que hace el Espíritu Santo. Como cualquier buen trabajador que tiene su trabajo. O también todos que están aquí que están viendo, en la mañana cuando se levanta, hace el diferente trabajo. Puede barrer, cocinar, lavar el carro, pintar, muchas cosas que hace, lavar, planchar, ¿verdad? Cocinar, todo lo que hace, son muchas cosas que hace, ¿verdad? Son muchas cosas. Así que el Espíritu Santo también tiene su trabajo. Hemos visto dos, ¿verdad? Espíritu Santo también lo guía, lo enseña, lo recuerda. Ahí dice, Espíritu Santo también glorifica a Jesucristo, lo glorifica. No sé si usted recuerde cuando Jesucristo dice lo siguiente. Vamos a leerlo para que si no recuerda eso. Cuando está orando, mire la oración que hizo en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, esa parte es una oración que está haciendo Jesucristo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que existe el mundo. Por aquellos que piensan que Jesucristo fue creado, no es un ser creado. Para que sepa eso, no es un ser creado, un ser existente. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Dice, ahora pues, Padre, glorifíqueme. Y por eso usted puede ver cómo esa frase, como Dios puede ser glorificado en Jesucristo. Desde cuando Jesucristo fue totalmente obediente a Dios, y entonces Dios se glorifica por la obediencia de Jesucristo. Así que usted y yo también, ese trabajo, el trabajo del Espíritu Santo también que glorifica a Jesucristo, pero nosotros también podemos permitir para ser glorificados, ser contento glorificar lo que hace la persona, se regocije por lo que hace. Ahora dice, pues Padre, dice, recuerde la misma gloria que tuve contigo, pero antes, que cuál era el mundo, antes que el mundo existe, pero esta deidad existía siempre. Y cuando habla de la deidad, quiero decirles, es Dios Padre, Jesucristo como Hijo de Dios, y el Espíritu Santo como Consolador. Eso que habla de la deidad para que evitar la Trinidad. Lo que dice, ahora pues, Padre, dice, tú glorifíqueme. Así que por medio del Espíritu Santo, cuando Dios, Jesucristo hace algo, y Dios siente en realidad es hijo mío, que hacerlo exactamente como debe ser. Lo hace en la obediencia. Hacerlo en la santidad, es obvio Dios te va a sentir glorificado. Es obvio Dios te va a sentir contento. Es obvio Dios va a sentir contento, pero se hace a través del Espíritu Santo. Recuerde, ¿por qué tiene que hacer a través del Espíritu Santo? Porque ya eso es la misión que tenía para que pueda llegar, ya en ese momento viene como hombre en la tierra, pero el Espíritu Santo es el que va a ser el puente para que pueda glorificar. Al igualmente, cuando Jesús hace mucho milagro, que había dicho que lo hace por medio de Belzebú, de Satanás, vamos a decir, principio de demonio. Pero ya está quitando ese mérito al Espíritu Santo. Hay por eso que dice que cualquiera que ofende, ¿verdad?, que peca contra el Espíritu Santo, no tiene perdón. Puede pecar contra el Hijo del Hombre, pero si es con el Espíritu Santo, no tiene perdón, como dice, ni ahora ni después, dice Jesucristo. Pero no estamos dando eso, sino ese ejemplo que está dando para mostrar cómo Dios puede ser glorificado. Cuando ya Jesucristo sana a alguien o levanta al asado cuando murió, es el glorificado Dios. Eso es glorificado. Pero nosotros como cristianos también, en nuestra actitud, podemos glorificar a Dios. Podemos glorificar a Dios en nuestros comportamientos, en la obediencia, Dios se ha glorificado también. Porque recuerde, Dios lo tenía, el plan para que llegue a Jesucristo. La tierra ni siquiera existía. Tenía ese plan. Pero en ese momento,
ya nosotros podemos glorificar a Dios. Por eso dice, glorifícame. Tú al lado tuyo. Porque ya Jesucristo, ¿dónde estaba? En Dios. Porque cuando estaba juntos en la glorificación, donde está siempre glorificado, no solamente por Dios, sino todos los ángeles tienen que servirlo. Así que a él se tiene que glorificarlo. Dice que eso se fue antes de la fundación del mundo. Dice que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo glorifica a Jesucristo a través de los hechos o la maravilla o los milagros que hizo Jesucristo. No quería decir la frase milagro, es para que evitar que mucha gente puede pensar que hoy en día está obrando milagrosamente. Hay que evitar eso. ¿Y qué hace el Espíritu Santo también? Revelar la voluntad de Dios, revela la verdad. Hay una diferencia, vamos a ver, entre nosotros y los apóstoles en ese texto. Pero antes de eso, queríamos que leemos 1 Corintios 2:10. Para ver, el Espíritu Santo es revelador de la voluntad de Dios. En el libro de Corintios 2:10 dice así, 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mira qué dice, ¿verdad? Dice, pero Dios nos la reveló. Ahora, ¿qué Dios nos reveló? Recuerda, hermano, en el libro de Efesios 3, si hasta 10 y 11, recuerda, Dios tenía un plan secreto que no había revelado. Entonces Dios viene a revelar este plan a través de la iglesia. La iglesia, a través de la iglesia, ya sabemos el plan porque Dios nos había dado a conocer este plan. Este plan viene a través de Jesucristo y vamos a ver quién lo reveló a través del Espíritu Santo. Por eso dice, pero Dios nos reveló todo. Su amor, su bondad, su clemencia, y son todo que nos reveló. Y reveló también la santidad de Él. Porque la gente no lo conocía. ¿Y sabe por qué mucha gente no conocía? Incluso, ¿sabe qué dice? Hacedme santo porque yo soy santo. Porque la gente no sabía eso. Y por eso Dios trabajaba también con Faraón para que pueda conocer toda la virtud de Él y toda su bondad y todos sus atributos. Y por eso dice que, entonces, pero Dios nos ha revelado esta verdad. Su amor nos ha revelado su santidad, pero ¿a través de qué? A través de la iglesia. Y nos ha revelado también cosas también que nosotros no sabíamos, como un texto que acaba de oír que leen en el Romano 5, no justificado, pues. Pero no sabíamos que la justificación sí es la declarar inocente, porque nadie sabía eso. Y como nadie sabe eso, pero la palabra, la enseñanza, lo que nos reveló el Espíritu Santo, dice, ya usted es santo, ya usted es inocente, ya usted no tiene culpa. ¿Por qué? ¿Por qué medio que sabemos eso? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Es revelador. Viene a revelar las cosas que no sabíamos, las cosas que estaban totalmente extraño para nosotros. Él viene a darlo a conocerlo. Así que darlo a conocerlo para que usted y yo podamos conocer y para que podamos vivir confiadamente y para que podamos vivir según la voluntad de Dios. Gracias, hermana Aida, por ese tema. La ha revelado, nos reveló eso, pero algo quiero decir también. Si vamos a ver también en aquellos tiempos, cuando sobre todo el apóstol Pablo habla ahí también, a un tiempo la revelación solamente hacía con padres de familia, por medio de los profetas, pero hoy en día no necesitamos una revelación de una forma abstracta, de una forma, vamos a decir, como duerme para que pueda una revelación para venir a hablar. No hablar de eso, sino la revelación que Dios nos da a través de la Biblia, eso que tenemos, ya hoy en día a través de la Biblia. Pero nosotros, si leemos la Biblia, lo estudiamos la Biblia,
y todas las cosas que nosotros no sabíamos porque no hemos llegado para saber qué nos dice la enseñanza a través de la palabra de Dios. Entonces, hoy en día la Biblia lo tenemos claramente. Se llama la revelación de Dios ha completado. Recuerden, desde que el año 90, vamos a decir 90, 92, ya lo tenemos, la última parte, que es el libro de revelación, que ya fue totalmente para todos. Así que el Espíritu Santo nos viene para hacer revelarnos. Ahorita lo tenemos la palabra, que nos revela todo el corazón de Dios, toda la mente de Dios. Lo que tenemos que saber no es todo. Cuando dice todo, todo lo que debemos saber, porque muchas cosas ni aún hemos sabido. Así que por eso dice, ¿qué hace el Espíritu Santo también? Eso a nosotros sí, ese siempre pasa eso, como ejemplo. El Espíritu Santo también nos consola. Hermano, a veces, por ejemplo, como el hermano que tenía a su esposa que se fue, entonces ahí está hablando, pero estaba llorando. Igualmente, cuando nosotros tenemos un ser querido que ha ido, o alguien que está muy enfermo, y alguien que usted siente es competente para que puede ayudar, entonces, cuando alguien llega en su casa, hace una oración, lee una porción bíblico, ya la persona está siendo consolado. Está siendo consolado. Por eso en Juan 16:7 dice así, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fue, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Estamos viendo? Además dice que Jesús, cuando por ejemplo estaba en gran persecución, los apóstoles hablan de esto. Pero cuando ellos recuerden la palabra que Dios dice, la enseñanza que Cristo había dado a ellos, y cuando lee la palabra, recordar esto, ellos bien saben que iba a pasar esas dificultades, esos problemas, pero sabiendo que eso es muy poquito tiempo. Pero ellos tal vez, mire qué pasa, ellos cuando Jesús estaba en la tierra con los apóstoles, querían todos, en realidad, que Jesús podía quedar. ¿Por qué quería que se quede? Es porque dice que ya tenemos el maestro, todo el mundo admiraba al maestro, estábamos seguros, nada nos podía pasar. Y eso que estaba pensando. Y incluso cuando Jesús se ascendió, los apóstoles tenían un pensar, ahora ya nosotros hemos dejado nuestros trabajos, nuestros quehaceres, lo que cobraba impuesto para el emperador, lo que pescaba, lo que hace el diferente ejercicio que hace. De que ahora, ¿qué vamos a hacer si Cristo ya se fue? Y por eso Jesucristo había dado esa frase, no preocupa, no turbe vuestro corazón, creen en Dios, creen también en mí. Y por eso había dicho, y por eso Cristo mismo había dicho, ustedes nos conviene más que me voy. Porque si Cristo había quedado con ellos, todas las cosas, Cristo que iba a hacerlo. Recuerde cuando el demonio sacude al muchacho. Algunos que estaban, los apóstoles ahí, no podían hacer nada. Más bien, ese espíritu maligno quería más bien tirar encima de ellos. Y cuando llega Jesucristo, lo saca ese demonio. ¿Qué fue que dijeron? Jesucristo dice que este género no solamente hay que sacarlo con la oración y ayuno. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Esa parte también. Estamos viendo cómo Jesús estaba y ellos también tenían toda la esperanza de Jesús. Ya tiene parte, ya estaba alimentado. Porque ya el Espíritu Santo ya todavía no había llegado. Tiene el Espíritu Santo como ese consolador. Y por eso, aunque Cristo ya se ascendió, pero nosotros tenemos el Espíritu en nosotros. Esa es grande pregunta. Lo tenemos en nosotros. Y por eso dice que es el mismo Espíritu también que nos pone el sello y para que nos dice somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y por eso me conviene que voy, porque si no voy, no iba a llegar. Incluso recuerde, en la fiesta de Pentecostes, en Hechos 2, ahí, en ese día, es una fiesta, esa fiesta siempre
existe esta fiesta, ¿verdad? Pero en esta fiesta exactamente los judíos siempre lo hacen y en este momento que el Espíritu Santo hace su aparición. Pero no es para todos, sino para los apóstoles. Y solamente ellos que estaba, habla en idioma diferente. Para decir no habla en lengua, en idioma diferente. No es a todas personas. Y para que podamos entender, por aquellos que dicen hoy en día, habla en lengua, la vaca tiene 4 patas, dice habla en lengua. No sé qué tipo de idioma es este, no. No, hay que revisar el texto muy bien. Hechos 2, capítulo 2, hay que verlo. Eso que dice, ni siquiera a todos, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? A ellos que había recibiendo eso. Entonces, en este momento ya había dado, pero ya mientras que Cristo estaba en la tierra, el Espíritu Santo no había llegado. Recuerde, Dios trabajaba. Aquellos tiempos sí vamos a hablar de las dispensaciones, ¿verdad? Un tiempo trabajar con los padres de familia, un tiempo con la ley mosaica, un tiempo con Jesucristo y un tiempo nada más deja que el Espíritu Santo nos consola. Así que igualmente cuando tenemos un problema, mire, y cuando tenemos un problema, una situación difícil, nosotros arrodillamos, solamos a Dios, pidemos a Dios y si es posible cantamos un himno en canto. Entonces, encontramos la consolación, o cuando una hermana, un hermano o la iglesia se visita, encontramos una consolación, siente que alguien me consuela, alguien me da ánimo, alguien me da fuerza, alguien me ayuda. Y ese trabajo el Espíritu Santo lo hace en nosotros, porque nos puede ayudar, pero igualmente, quien lo viene a leer la Biblia, o usted mismo lee la Biblia solo, ¿verdad? Y eso que hace, nos consuela. Así tenemos un consolador, es que nos va a consolar en todo tipo de problemas que tenemos, en toda dificultad que tenemos, lo tenemos. Y un secreto tal vez mucha gente no sabe. El canto cuando se canta, y eso se hace salir una energía que permite no tiene miedo. Eso que hace el canto. Por eso recuerde, Saúl, cuando tenía el espíritu que Dios había enviado en él por la desobediencia, está diciendo ocupa a alguien que sabe tañar o que sabe tocar, y cuando empieza a cantar ya se aleja de eso. Entonces cuando uno empieza a cantar todo, ya se siente, ¿verdad? Una fuerza, se siente ya, no está solo, y esa es la ventaja que tiene. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda en todo ese aspecto. Lo que podemos entender, ya no trabaja el Espíritu Santo como lo trabaja con los apóstoles, y a nosotros es diferente. Pero sí lo que sabemos, que tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo tenemos? Después que haber bautizado. ¿Cómo lo tenemos? Verás, es algo, no podemos decir, tal vez ya lo tenemos así. Por eso el bautismo se realiza de la siguiente forma. Recibe el bautismo del agua, que es la parte que necesitamos, el cuerpo, la obediencia, ese acto de la fe. Y también lo tenemos en Dios que actúa el Espíritu Santo inmediatamente en usted y en mí. ¿Qué hace? No, si ustedes leen Romanos capítulo 8, ¿qué vas a hacer? Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Y si alguien no está guiando por el Espíritu Santo, entonces no puede agradar a Dios. Como está escuchando ese estudio que está dando, alguien dice, sin la fe es imposible agradar a Dios. Porque si lo tiene el Espíritu Santo, no puede agradar a Dios. Porque la fe prácticamente es la puerta que va a mostrar que usted ciertamente, usted tiene una convicción, no es una convicción parcial, es una convicción. ¿Qué es esta convicción? Es la convicción que permite aún que llegue a la muerte, usted ahí tiene la convicción. Algunos que tienen la convicción, ya con eso de la muerte, ya se iba, ¿no? El Espíritu Santo hay que evitar cómo nos hace. Recuerde también, hermano, ese texto es el texto de base, nos enseña. ¿Y cómo nos enseña? A los apóstoles ciertamente lo enseñaba diferente a nosotros. Pero nosotros necesitamos las escrituras. ¿Y qué fue que dice Jesucristo cuando estaba en la tierra? Lo había dicho a ellos. Usted tiene que escudriñar las escrituras, porque usted bien sabe que en esta escritura usted va a optar para su salvación. Y también la misma es escritura que va a dar testimonio de mí. Porque ¿a quién está hablando? Está hablando a aquellos que conocían la palabra. Está hablando a aquellos que conocía, pero que estudiaba, pero lo entendía diferente. Y por eso a nosotros
Lo que necesitamos es estudiar y conocer la Biblia. Y por eso él dice, versículo 26 de 14, ya hemos leído, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuáles las cosas? Las cosas que Cristo lo enseñaba y por dificultades ya se olvidaron. Ya por persecución ya se olvidaron. Ya por miedo ya se olvidaron. Pero cuando ya el Espíritu lo enviará a ellos en aquel día, usted puede ver incluso las personas que estaban un poquito tímidos. No sé si bien pronunciar la frase. Cuando ya llega ese momento, se levanta. Si usted recuerde, en la apertura de la iglesia, usted va a ver cuando Pedro se levanta. Ya todo dice que esa gente estaba borracho. Pero dice que se levantó. Dice que no estamos borrachos. Porque eso sí había, recuerdo lo que había dicho el profeta Joel. Dice que no, sino se levanta para decir es notorio que sabe estas cosas. Y es necesario que sabe, porque ya el Espíritu ya lo tenía. Ya se puede hablar sin miedo. Aunque ellos estaban ante los concilios, ante el emperador, y se han juzgado, ya no tenía miedo, porque ya ellos sienten que el Espíritu Santo ciertamente estaba con ellos. No sé si usted recuerde la situación que confrontaba a Esteban con los ancianos, los judíos, vamos a decirlos, donde estaba matando a él. ¿Qué fue que dice? Yo veo a Jesucristo, lo que no quería entender. ¿Por qué eso? Porque ya el Espíritu Santo lo estaba fortaleciendo. Y así que también dice el Consolador del Espíritu Santo a quien el Padre le enviará. Pero ese texto, hermano, no vamos a usar para nosotros hoy en día, no. Es para los apóstoles. Más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará a mi nombre, el os, porque está hablando directamente a los apóstoles en ese momento. No vamos a usarlo, que va a decir, no estudia la Biblia y entonces voy a pedir al Espíritu Santo para que me dé una porción bíblica para leer. No, usted tiene que estudiar, tiene que escudriñar, tiene que usted aprender y eso. Pero con esto, su esfuerzo mismo, Dios te va a ayudar a usted para que pueda entender mejor. Sí, ese no usa eso para nosotros como mucha gente suele decir, no. Porque dice que va a consolarlo, va a enseñarlo, que todas las cosas. Pero a nosotros ciertamente cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando pedimos a Dios, por eso una persona antes que hacer un mensaje, primeramente tiene que pensar qué tema que voy a hablar. Y luego usted orar para decirle a Dios, deme dirección para saber qué voy a decir, para saber cómo voy a hacer. Realmente que usted tiene tema, o si no tiene tema, lo primero que hacer, pide a Dios, ore a Dios. No es que Dios va a dar un suelo, va a decir, hablar de eso. Y no, Dios me dice hablar de eso. No. Sino usted busque a Dios. Si es una congregación, tiene que ver la necesidad de la congregación. Y si la congregación no tiene necesidad, tiene que dar tema, la cual que puede ayudarlo, sea para animar, sea para consejo, sea para cualquier tipo de cosa. Porque siempre no es que mucha gente, el Espíritu Santo me dijo que hablar de eso. No, hay que evitar eso, ¿verdad? Porque si nosotros pensamos como hace mucha gente. Mire qué hace la gente. Hay una frase que se llama frenesí. No sé si ustedes dominan esa frase, se llama frenesí. Y esa frase, la gente, voy a explicarlo para que entienda que se llama emoción de frenesí. ¿Qué es una emoción de frenesí? Cuando usted ve algunos, yo digo denominación, o podemos decir sectas, cuando se llega a algunos lugares, como hace poco alguien me llamó acá, ahí mismo, y me dijo, entonces yo digo, ¿por qué no vuelve más? Es que es diferente, porque no hay música, porque no puede bailar, porque no puede hacer nada. Entonces, a veces no se puede, la gente a veces se tira en el cuero. La gente que pone el paño para tapar las piernas de las personas. Se tirando siente tiene una
fuerza, tiene calor, el Espíritu Santo lo toca a todo. Se llama eso emoción de frenesí, porque el Espíritu Santo no hace Lo que hace, lo guía, lo enseña, lo cuida, lo consola. Y eso que hace. Pero la emoción de frenesí es una emoción que es fuera de las Escrituras. No es algo escritural. No es algo la cual que vamos a decir es la persona. No, es emoción. De hecho, esa emoción no solamente encontramos eso en ámbito de religioso, vamos a decir sectarismo, no. La emoción, usted puede tener una emoción por diferentes razones, tal vez por un premio, y este tipo de emoción de diferencia a veces lo hace la gente llora también, por alegría. No sé si usted vea, está viendo una gente, un partido, no sé qué está viendo eso ahí, por alegría estaba llorando. Alegría a veces se hace uno llora. ¿Por qué se hace llorar? Se llama una emoción de frenesí que hace usted llora. No hace usted tire para arriba, o también la gente que baila en un baile ahí. Ya, cuando ve una música que le gusta, entonces esa emoción lo hace, no sabe, y hasta puede quitar la camisa para decir la gasolina, todo se puede hacer todo eso. Es un tipo de emoción de frenesí. Y el Espíritu Santo no hace eso, el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. La gente que piensa que hace eso es equivocado. ¿Qué hace? Sí, lo puede enseñar. ¿Qué hace? Lo puede recordar. Eso que hace con los apóstoles, recordar. Pero nosotros tenemos las escrituras, la enseñanza para que enseñarlo. Porque ya lo tenemos el Espíritu Santo. Si lo tenemos en nosotros, pero necesitamos las escrituras para saber cuál es el plan de Dios. Pero en el libro de Hechos, el libro de Efesios 3:10, dice, la multisabiduría de Dios ahora dada a conocer a través de la iglesia. Hay que por través de la iglesia, pero ¿por medio de qué? Medio del Espíritu Santo. Pero no es como la gente puede pensar. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Eso sí es importante. Lo puede convencer el mundo o al mundo del pecado. El Espíritu Santo puede convencer, y eso sí, podemos decir, ahora sí, nos puede entender, comprender, si se puede convencer el mundo del pecado. Algo que voy a decir, tal vez puede parecer extraño para muchas personas. Usted sabe, gente tal vez que hace algunas cosas, pero no sabe si es pecado. Es ciertamente mucha gente que hace cosas que no sabe si es pecado. Hasta que alguien lo viene a hablar de esa persona y va a saber que es pecado. Muchas cosas que el pecado. Se sabe la gente que no son cristianos, no sabe si esos son pecados, no saben. ¿Y cómo se llama ese pecado? Se llama eso un pecado inconsciente. No obstante que Dios te va a decir, ¿cómo usted no sabe? Entonces te voy a perdonar. No. Recuerde algo que dice en su propia legislación, no da por inocente a un hecho. No puede decir, no sabía, si está haciendo un juicio, no sabía si es pecado. No. Ya mientras que usted no puede decir, no sabía si es un delito. No, usted no existe, no sabía en la ley, legislación de nosotros. Así que para Dios no va a dar por inocente. Ahora, ese pecado, ¿verdad? Así lo que dice, lo convence. Me gustaría que vaya conmigo, es muy importante ese texto, que es el 16:8 del libro de Juan. Mire qué nos dice. Cuando Él venga, ese Él es el Espíritu Santo, ¿verdad? Convencerá al mundo de pecado. Y luego dice, de justicia y de juicio. Dice, cuando el Espíritu venga, porque cuando Él viene, ¿sabe qué está diciendo? Él va a hacer usted ver, saber lo que está haciendo es pecado. Tal vez el mundo no sabía si está actuando en el pecado. Pero cuando Él venga, por eso el texto claramente dice, y cuando el Espíritu venga, Él convencerá, Él va a decir eso es pecado. Porque cuando los judíos, los escribas,
los que interpretan la ley creía lo que está haciendo es para defender la ley, para defender a Dios. Pero ya ellos no sabían si está cometiendo pecado, discutiendo con Jesucristo, que es autor de la salvación. No sabía lo que está haciendo. Y por eso él dice, cuando él venga, convencerá a todo mundo que está en el pecado. Hay 3 frases aquí que tenemos que entender. 1, va a convencer al mundo de pecado. Y luego de justicia. Y luego de juicio. Y para que podamos entender esas 3 frases, vamos a leer el siguiente texto, el 9. De pecado, por cuanto no cree en mí. ¿Está viendo, verdad? Dice, cuando él venga, lo convencerá de todo el mundo de su pecado. Porque cuando Jesucristo estaba en la tierra, entonces no creía en él como Mesías. No creía en él como el Hijo de Dios. No creía en él como Salvador del mundo. Y entonces, como no creía en él entonces, dice, entonces, ¿cómo usted no cree en mí? Pero cuando llega el Espíritu Santo, te va a hacer usted saber y ver que usted está en pecado. Es el primer punto. El segundo punto dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verá más. ¿Por qué dice eso? Porque tal vez podía creer que Dios va a ver a Jesucristo. Pero se sabe, la justicia de Dios es justo. Como su hijo viene y no quiere aceptarlo, no lo acepta, no lo recibe, entonces Dios vuelve que su hijo va donde él con justicia, porque eso lo tiene que hacer. Vino para dar a salvar, para todo, no hace. ¿Y qué dice? El punto que dice juicio. Eso que es más duro. Recuerde, el Espíritu Santo es lo que hace, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, como usted no cree en Dios, dice el Espíritu Santo, cuando Él llega, Él va a saber que es en pecado, todo el mundo. Y dice, por justicia, porque Dios hizo la justicia, lo regresa a Jesucristo. Y versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Estamos viendo, ¿verdad? Es que el príncipe que permite que todas las personas afrenten a Jesucristo, pero aún Cristo ya lo juzga a él, ya ha sido juzgado. Y lo juzgado que recibe su condenación. Lo juzgue para que reciba el precio. Porque cuando él dice del pecado, ¿por qué no cree en mí? Para que Jesucristo viene. Y luego Cristo se va, nadie va a verlo más, pero ya está juzgado. ¿Usted sabe cuando un juez se dicta o pronuncia un juicio? Puede ser para bien, o no más para bien. Puede ser para condena o también para libertad. Y en ese aspecto, ya entonces el mundo ha sido juzgado. El príncipe del mundo que permite que la gente no crea en Jesucristo, que discutía con él, ya ha sido juzgado. El príncipe de Satanás ha sido juzgado hasta que Dios lo condena, totalmente lo echa abajo, hasta que tenga victoria sobre la muerte. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Entonces, el Espíritu viene a convencerlo, a saber que tiene pecado. De hecho, nosotros algo que sabemos, que tenemos, se llama ley de conciencia. No sé, algunos que estudian del hecho, algo que siempre recibe, que vea una ley de conciencia, llama una ley natural y ley de conciencia. Así que una persona puede decir que, a veces usted hace algo, su conciencia mismo lo condena, dice, lo que hice está mal. A veces termina de hacer algo, o termina de decir a alguien algo, o termina de hacer algo, en el momento que lo hace, tal vez estaba en momento de cólera, y como dice una frase de chicha, otra frase que dice de enojo, todo, pero usted dice lo que tiene que decir, pero usted no sabe tal vez que iba a lastimar a la persona. Y cuando vea que la persona está tal vez se siente triste, llorando, entonces su conciencia lo dice, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué hace eso? Y lo más que vas a hacer, pide perdón.
sin que nadie lo dice que lo que hizo está mal. A veces su conciencia mismo puede juzgar a usted. Su conciencia a veces es su propio juez, que lo juzga, que lo condena por lo que ha hecho. Así que el Espíritu Santo también va a llegar para que pueda decirle, entonces, te voy a convencer al mundo por lo que hace. Y lo otro que vamos a ver, para que no va más para allá del tiempo, porque Alonso me está mirando. Dice, el Espíritu Santo testifica Jesucristo. ¿A través de qué? Vamos a leer el Evangelio de Juan 15, 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Qué bendito sea Dios ese texto. Cuando venga el Espíritu que es el Consolador, que va a enviar, va a testificar. Ahora, cuando Jesucristo había dicho a los, por supuesto, intérpretes de la ley y los que dicta la ley, todo, y cuando había dicho a usted sabe, para que usted sabe de mí, tiene que estudiar. Eso que hace el Espíritu Santo, lo hace que sabemos todas las informaciones de Jesucristo. Él nos hace saber quién es Jesucristo. Nos hace saber qué hizo Jesucristo. Y si usted habla de una persona, Jesucristo es amor. Oh, sí. ¿Por qué? Porque da su vida. ¿Qué dice Jesucristo? Nadie tiene mayor amor que que uno da su vida para su amigo. Todo el mundo sabe que Jesucristo hacer un acto de amor, un sacrificio de amor para mostrarlo. Así que lo que vamos a entender, si nosotros a través de las Escrituras no estudiamos, no podemos saber de Él. Así que por eso que Dios había puesto a Faraón, porque a través de Faraón, para que su nombre llegue a todos lugares. A través, ¿verdad? Por eso que permite, ¿verdad? Que Faraón está resistiendo. Tal vez mucha gente dice que, mucha gente cuando lee la Biblia, Dios endurece el corazón de Faraón. Hay que cuidar esa frase. Las traducciones tienen que ver qué traducción. Hay que ver las connotaciones o el sonido para ver si es cierto lo que dice, podemos decir, Dios endurece el corazón de Faraón. Entonces ahí tenemos que evitar eso para que no da una enseñanza diferente. Y eso que vamos a ver, porque Dios lo ha puesto a Faraón para dar a conocer tu nombre. Y aquí nosotros veamos el Espíritu es para que testifique. Por eso usted puede ver cuando leemos Hechos 2, dice a Jesucristo que el Espíritu Santo le levantó de la muerte, el mismo que usted crucificasteis, Hechos 2:36. A este Cristo que Dios ha hecho Señor, el Cristo, que ustedes lo crucificáis. Dice las demás personas que están en ahora, varones hermanos, ¿qué haríamos? Dice que tienen que aceptar a Jesucristo. La persona que usted no aceptaba en vida, ya usted tiene que aceptar en su muerte. A eso tiene que decir. Y por eso dice, pero cuando venga ese Consolador, Él te va a testificar. Pero nosotros, ¿cómo vamos a saber de Jesucristo? ¿Vamos a esperar que el Espíritu Santo viene a hablar con nosotros en un sueño? ¿Vamos a esperar que no estudiamos la Biblia, que Dios me da un sueño? ¿Sabe qué dice mucha gente? Está esperando el llamamiento de Dios. Estamos viendo, ¿verdad? Esperando que Dios, el llamamiento de Dios sea por un sueño, espero que Dios me llama. Pero no sabe, Dios llama a todas personas a través del Evangelio, a través de su palabra. Dios no va a llamar a usted en sueño, sino a través de la palabra va a ser el llamamiento. Dios llama a todas las personas el arrepentimiento a través de la palabra. Pero las Escrituras no nos testifica que Jesús es Hijo de Dios. A nosotros, por medio de las Escrituras, nos testifica. Pero a los apóstoles era diferente. Porque recuerde, según lo que dice Hebreo, Dios, habiendo hablado por mucho tiempo en sueños, visiones a los apóstoles, a los padres de familia,
¿verdad? A los apóstoles para que pueda dar a los padres de familia, pero hoy en día habla a través de su Hijo Jesucristo. ¿Eso qué hace? No es como podemos ver antes. Así, eso que podemos entender. Hermano, el Espíritu Santo, primeramente, sabemos qué es lo que hace. Trabajo no trae mucho, eran 8 que había traído. Lo que había traído, lo sabemos que Él nos guía a toda la verdad, lo guía especialmente a los apóstoles, pero a nosotros a través de las Escrituras. Entonces, dice, nos guía a través de la palabra, como hemos dicho, según Juan 16:13, y también lo glorifica, siempre nos glorifica. Entonces, glorifica a Cristo, ¿verdad? Ante Dios. Por eso Cristo mismo ha dicho, glorifícame en tu lado cuando estaba contigo en aquella gloria antes que el mundo fuese a existir. Y luego, ¿qué hace también? Revelar la verdad, toda la verdad que revela sobre Jesucristo, quién era, qué iba a hacer, dónde estaba. Recuerde el libro de Génesis 3:15. Veamos Génesis 3:15, no tiene que verlo. Usted va a ver ahí, desde ahí empieza a hablar de Jesucristo. Y luego vemos también, el Espíritu Santo lo consola a los apóstoles, lo consola a ellos de toda forma, la cual la persecución, problema que tenía. El Espíritu Santo también lo puede enseñar, lo recuerda. Hoy en día, ¿qué nos enseña? Las Escrituras. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos recuerda? La palabra. Si algo usted no sabe, entonces va a la palabra, mire eso que había dicho, eso que dice las Escrituras. Entonces ahí tenemos la palabra para que nos enseñe. Recuerde, todas las Escrituras es inspirado por Dios, es útil para enseñar, para regalar, eso que dice. Así que no necesitamos, ¿verdad? Tal vez hablen en lengua para eso, pero lo tenemos las Escrituras, ¿verdad? ¿Y por qué? No dice el Espíritu Santo, no lo hace porque ya lo tenemos en nosotros. Nosotros no necesitamos únicamente la palabra para que podamos crecer espiritualmente. Todavía leyendo la Biblia, comprende las Escrituras, ya usted va a tener más confianza, ya usted va a tener más seguro. El Espíritu Santo también va a dar fe que usted es hijo de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo también? Él convence al mundo del pecado. ¿Por qué convence al mundo del pecado? Dice, del pecado, justicia y juicio. Del pecado porque el mundo no acepta a Jesucristo, rechaza a Jesucristo. De justicia porque Dios lo hace, Jesucristo ascendió donde venía. Y lo otro que dice de juicio porque el mundo ha sido juzgado y recibe su castigo. Y también el Espíritu también lo testifica a Dios, ¿verdad? Perdón, a Jesucristo a través de la palabra. La palabra que tenemos, eso que da el testimonio que Cristo vino, murió y sepultó y resucitó. Lo puede ver eso en 1 Corintios 15, versículo 3 a 4, para ver cómo lo testifica a través de la palabra. 1 Corintios 15, 3 a 4. Y eso que podemos verlo. El Espíritu Santo, hermano, no es una fuerza, es una persona de la deidad. No es una fuerza de Dios, creado de Dios. No es el poder de Dios, sino es una persona que tiene mente, que es sabio, que tiene voluntad propia y que tiene poder de amar. Y eso que es el Espíritu Santo. Así que el trabajo que hace, guía, consola, enseña, que hace, recuerda todo. Pero nosotros nos guía a través de su palabra, nos consuela a través de su palabra, nos enseña a través de su palabra. Y también, si veamos en el libro de Hechos, también nosotros que vivimos hoy en día debemos dejar que el Espíritu Santo nos guía de toda la verdad y en de su palabra. Que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros.